Los 13 detenidos que aún permanecen a la orden de la Fiscalía Pública no están detenidos por manifestar contra el gobierno. Están detenidos, 2 de ellos por portar armas en las manifestaciones, armas de fuego, 8 de ellos por ser responsables, 3 de ellos por ser responsables de la quema de las patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, otro tanto por el intento de asalto a la casa, a la residencia del gobernador del estado Táchira. Todos involucrados en hechos violentos, tipificados con penas dentro del ordenamiento jurídico venezolano y tendrán, garantizándole como se le garantiza el debido proceso, que responder por sus actuaciones ante los tribunales de la República. Igualmente nosotros queremos señalar, en base a un conjunto de seguimiento que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, cómo desde la Embajada de los Estados Unidos y funcionarios de distinto nivel, han venido organizando, promoviendo la organización y el financiamiento de estos grupos. Aquí tengo un correo electrónico enviado en el 2009 por la Embajada de los Estados Unidos en Caracas al Departamento de Estado, que se llama Puntos Estratégicos del Equipo en el País para el apoyo programático de los Estados Unidos a los sectores juveniles de la oposición venezolana. A través de la USAID y la OTI hemos apoyado a cerca de 30 organizaciones civiles venezolanas, con apoyo técnico, construcción de capacidad, conectándolos entre sí y con los movimientos internacionales y con apoyo financiero de por lo menos este año 15 millones de dólares. De estos, 39 organizaciones dedicadas a la defensa han sido formadas desde la llegada de la OTI. Muchas de estas organizaciones con un resultado directo de los programas de entrenamiento. Y señala un conjunto de organizaciones fachadas, que no las voy a leer porque forma parte de las investigaciones y los seguimientos que permanentemente hacen nuestros cuerpos de seguridad e inteligencia a estas organizaciones que sirven de fachada para recibir el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y posteriormente nutrir o transferir eso a los grupos violentos que se han organizado dentro de algunas universidades y otros sectores juveniles. 2010, solo escogí 3 documentos de una larga cantidad de documentos, muchos de los cuales son públicos a través de Wikileaks, otros que han logrado nuestros servicios de inteligencia. Embajada de Caracas a el Departamento de Estado, ¿no? Decir, el desarrollo de una estrategia para asegurar la cohesión nacional del movimiento juvenil. Varios de los estudiantes expresaron interés en recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos para propósitos organizativos y educacionales. Vino un oficial de la USAID a Venezuela, manifestó que mientras todos los programas de la embajada están dirigidos a fortalecer la sociedad civil y estimular la participación en el proceso opositor, estas acciones deben ser percibidas como próximas a la embajada para dar un mensaje claro al gobierno. Líderes emergentes. Un representante de USAID en el país viajó a Mérida el 9 de febrero por una invitación de Carlos Ponce y Carlos Tinoco. Proteger, dice entre comillas, el documento. Ambos en contacto con este organismo IPOL y con lazos con líderes estudiantiles de todo el occidente del país. Tinoco, quien posee una propiedad en las afueras de Mérida, dispuso para aproximadamente una docena de estudiantes el uso de sus casas de vacaciones como un lugar reservado para las reuniones. Los estudiantes participantes incluyeron a Lawrence Castro de la Universidad de los Andes en Mérida, también hubo de la Universidad del Zulia, de la Universidad Católica del Táchira, entre otras organizaciones. Los estudiantes entendieron que tuvieron una reunión con un oficial del más alto nivel de la embajada. Ellos agradecieron el apoyo discreto de la embajada durante los últimos años, especialmente durante las jornadas de protesta por el cierre de RCTV. Luego, 2011, Embajada de los Estados Unidos al Departamento
de Estado. Solicitud de fondos adicionales para ayudar a fortalecer las organizaciones juveniles de la sociedad civil. El total de fondos del año fiscal 2010 para estos programas es aproximadamente de 57 millones de dólares. Dado que vienen las elecciones, estamos hablando del 2011, se referían a las de 2012, se requiere incrementar en al menos 30 millones adicionales los financiamientos para incrementar los esfuerzos de cara a las futuras elecciones. La USAID, OTI, ha apoyado en el pasado a la sociedad civil en orden a proteger el espacio democrático y esta necesidad es mucho mayor en vista de los eventos recientes. Las ganancias que hemos tenido en apoyar el trabajo de estas ONG locales y los movimientos juveniles en sus funciones como guardianes de la libertad no pueden retroceder. Por ello se requiere con urgencia estas cantidades. Y luego pasan a discriminar cómo van a ser distribuidos esos recursos. Un programa llamado Llevar Democracia, otro apoyo civil, otro apoyo directo a las elecciones, es decir, recursos para las campañas electorales de algunos movimientos. Y finalmente dice, nos arriesgamos a perder todos los esfuerzos que hemos hecho contra Chávez. Y esto puede hacer que ellos se radicalicen. Sin nuestra continua asistencia técnica y financiera, es posible que las organizaciones que ayudamos a crear, que sin duda representan lo mejor de la esperanza por un sistema democrático más abierto en Venezuela, podrían ser forzadas a cerrar, pues las opciones de financiamiento local se secarían por miedo a las posibles acciones del gobierno. Esto es una actividad persistente y tenemos del 2012, del 2013 y del 2014, que obviamente como están más vigentes, las tenemos reservadas para continuar las tareas de inteligencia respectivas. En este marco, se ha desarrollado un programa en el seno de las universidades en el último trimestre del año 2013 y principios de este año 2014, por funcionarios consulares adscritos a la Embajada de Estados Unidos. Estos funcionarios se han dedicado a recorrer las universidades bajo el pretexto de programas para el otorgamiento de visa. Bueno, yo nunca he solicitado una visa norteamericana. Las veces que he ido a las Naciones Unidas, a Nueva York, y me otorgaron la visa, correspondiente, pero sabemos lo difícil, lo complicado que significa para cualquier ciudadano del mundo, pero en Venezuela, acceder a una visa norteamericana. Bueno, la embajada ha desplegado operativos, casualmente en las universidades, donde se ha focalizado las acciones de protesta y los movimientos para el otorgamiento de visas. Pero en el fondo es la cubierta para realizar los contactos con los dirigentes que captan para el entrenamiento, para el financiamiento y para la creación de organizaciones juveniles mediante las cuales se promueve la violencia en Venezuela. En tal sentido, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nuestro gobierno, ha declarado como personas no gratas y a partir de este momento tienen 48 horas para abandonar el país a la funcionaria Bren Mari McCusker, quien es segundo secretario ejerciendo funciones de vicecónsul en Venezuela. Al ciudadano Elsen Jaffer Gordon, segundo secretario ante la Embajada de Estados Unidos de Caracas, quien también ejerce funciones de vicecónsul y ha estado implicado en todas estas actividades de contacto, organización y promoción de estos grupos. Y a Clark Christopher Lee, segundo secretario ante la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Todos estos funcionarios están obligados a retirarse de la patria soberana e independiente de Venezuela en las próximas 48 horas por estar activamente participando de la organización y la promoción de estos grupos que hoy intentan generar la violencia en nuestro país. Nosotros agradecemos nuevamente la solidaridad inmensa del mundo.